Saludos buenas, mi nombre es Vanessa Contreras y yo les voy a estar hablando sobre el cambio de enfoque en la investigación. Este cambio refleja una evolución histórica y filosófica, pasando de visiones unitarias y dogmáticas a enfoques plurales, flexibles y centrados en el contexto. El paradigma clásico, cuantitativo y positivista, nos habla del qué y el cuánto. Históricamente, el enfoque dominante fue el cuantitativo, fuertemente influenciado por el positivismo. Su objetivo era explicar y predecir fenómenos a través de la causalidad buscando leyes universales. Este enfoque se basaba en la medición, el análisis estadístico y la generalización de resultados. El instrumento que utiliza son los cuestionarios estandarizados, experimentos y mediciones objetivas. La visión del investigador se busca la objetividad y la neutralidad. El investigador debe mantenerse al margen del objeto de estudio. En cuanto a la transformación, el giro hacia el enfoque cualitativo, el por qué y el cómo. A mediados del siglo XX surge el cuestionamiento a la idea de que la realidad social puede ser entendida solo como números. Se desarrolla el enfoque cualitativo. El objetivo de este enfoque es comprender la profundidad, el significado y la naturaleza de las experiencias humanas en contextos específicos. El enfoque es que se centra en la interpretación, la descripción detallada y la perspectiva de los participantes. Los instrumentos que se utiliza en esto es la entrevista en profundidad, la observación participante y el análisis documental. La visión del investigador siempre se lleva de la subjetividad. Es inevitable y valiosa. El investigador se involucra para atender el contexto social. En cuanto al enfoque moderno, la integración mixta, el cómo y cuánto. El cambio más relevante hoy es la adopción del enfoque mixto. Esta es la combinación sistemática de métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Esto tiene como propósito buscar la comprensión más completa y profunda del fenómeno. Por ejemplo, primero cuantificar un problema social, o sea, una encuesta, y luego explorar sus causas emocionales, en cuanto es la entrevista. Esto tiene un valor agregado y es que permite la triangulación de datos, donde los resultados de una metodología validan o enriquecen los resultados de la otra, ofreciendo una imagen robusta y compleja de la realidad. En conclusión, el cambio de enfoque de la investigación es un movimiento de la monodisciplinariedad a la tradisciplinariedad y el dogmatismo a la flexibilidad metodológica. La investigación moderna no se pregunta si un enfoque es mejor que otro, sino cuál es el enfoque más adecuado para responder a la pregunta específica, valorando tanto la precisión de los números como las riquezas de las experiencias. El objetivo final es la búsqueda de un conocimiento más holístico y útil. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Scarlett y yo le estaré hablando sobre el paradigma positivista del siglo XX. El paradigma positivista del siglo XX es una de las corrientes más influyentes en la forma en que entendemos y hacemos ciencia. El positivismo parte de una idea central. La realidad existe independientemente de nosotros y podemos conocerla a través de la observación y la experiencia. Para los positivistas, el conocimiento solo es válido si se puede comprobar empíricamente, es decir, mediante datos observables, medibles y verificables. En el siglo XX, este paradigma tomó mucha fuerza, especialmente gracias a grupos como el Círculo de Viena, que defendían que la ciencia debía basarse en el lenguaje lógico, la experimentación y la búsqueda de leyes universales. Por eso, el positivismo impulsó el método científico, con pasos como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la verificación. Este paradigma también defendía la objetividad. El investigador
debía mantenerse neutral, sin evitar juicios personales y aplicar procedimientos estandarizados. De ahí se privilegiarían los métodos cuánticos, como encuestas, estadísticas, experimentos y modelos matemáticos. Según el positivismo, este enfoque debía aplicarse no solo en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales como la sociología, la psicología o la economía. El positivismo tuvo un gran impacto porque permitió desarrollar técnicas rigurosas de medición y análisis. Sin embargo, también recibió críticas. Muchas corrientes posteriores sostenían que la realidad social es demasiado compleja para reducirla solo a números, y que la subjetividad y el contexto también son importantes. En resumen, el paradigma positivista del siglo XX buscó explicar la realidad mediante la observación, la medición y la aplicación del método científico, promoviendo la objetividad y la cuantificación. Aunque ya no es el único enfoque, sigue siendo fundamental para entender cómo se construye el conocimiento científico en la actualidad. Esto fue todo acerca del paradigma positivista del siglo XX. Gracias. El saludo, mi nombre es Iscauri Reynoso Regalado, matrícula 100-65-65-57. A mí me ha tocado el tema la comprensión humana desde el paradigma cognitivo, y hoy, distinguidos presentes, docentes y compañeros, me he dirigido a ustedes para reflexionar acerca de un tema profundamente ligado a la esencia misma de la educación y del ser humano, como es la comprensión humana desde el paradigma cognitivo. Esto es comprender, no es simplemente escuchar, no es repetir o memorizar una información. Comprender de la misma mirada cognitiva es un proceso activo, dinámico y profundamente personal, mediante el cual el individuo construye significado a partir de la información que recibe del mundo. El ser humano es un receptor pasivo del conocimiento, sino un constructor de su propia realidad. El paradigma cognitivo surge como unas respuestas a las teorías tradicionales del aprendizaje, que veían al estudiante como una hoja en blanco. En cambio, esta perspectiva reconoce la existencia de esos procesos mentales internos, tales como la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento y la metacognición, que influye decisivamente en la forma como cada persona interpreta, procesa y comprende la información. Desde este enfoque, una persona recibe una información, no la almacena simplemente, la compara, la analiza, la relaciona con lo que ya sabe y finalmente la integra a su conocimiento previo, dándole sentido. Por ejemplo, cuando un estudiante lee un texto, no solo descifra palabras, su mente activa conocimientos anteriores, hace inferencia, formula hipótesis y evalúa lo que lee. Este proceso demuestra que la comprensión implica pensamientos críticos, capacidad de análisis y reflexión continua. El paradigma cognitivo también destaca la importancia de la motivación y las emociones en el proceso de comprender. Un estudiante que se siente seguro, interesado y valorado tiene mayor disposición para pensar y aprender profundamente. Por lo tanto, comprender no es solo un acto intelectual, sino también emocional y social. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias. Buenas noches.
Mi nombre es Anderson Lima. Hoy voy a hablar del paradigma sociocrítico en la investigación educativa. Este enfoque parte de una idea muy simple. Estudiar la realidad educativa no sirve de nada si no contribuye a mejorarla. La investigación aquí no se queda en observar, sino en transformar. Cuando este paradigma aparece, lo hace cuestionando algo que durante mucho tiempo se ignoró. Por ejemplo, las escuelas no son lugares neutrales. En cada salón se reproducen valores, creencias y comportamientos y muchas veces desigualdades. Por eso, para entender un problema educativo, no basta medirlo. Hay que preguntarse por qué existe, a quién afecta y cómo cambiarlo. En este enfoque, los protagonistas no son solo investigadores, son los estudiantes, los docentes, la familia y la comunidad. La investigación deja de hacerse sobre las personas y se hace con las personas. La reflexión es colectiva y la toma de decisiones también. El papel del investigador cambia completamente. Ya no se coloca afuera tomando notas, él participa, comparte la reflexión y acompaña en las soluciones que surgen dentro del grupo. Y el conocimiento no se impone, se construye entre todos. El método más representativo de este paradigma es la investigación-acción. Funciona como un ciclo continuo. Se identifica un programa, se planifica una mejora, se pone en práctica, se observa cómo funciona y se vuelve a ajustar. No se busca un resultado definitivo, se busca mejorar de forma constante. Para entenderlo mejor, imaginemos una situación real. Supongamos que en una escuela los estudiantes casi no participan. Un enfoque tradicional mediría la participación y la compararía en tablas. El paradigma sociocrítico hace otra cosa. Pregunta, ¿qué está pasando? ¿La metodología es demasiado rígida? ¿Hay miedo a equivocarse? ¿Hay mala convivencia? A partir de ese análisis se diseñan nuevas estrategias con el grupo. Se aplican los resultados y se siguen ajustando hasta lograr cambios reales. Eso es la esencia del paradigma sociocrítico, investigar para transformar, entender la escuela no como un espacio que solo transmite conocimiento, sino como un lugar donde se construye una sociedad cuando la investigación se hace con una mirada crítica y participación colectiva. Por ejemplo, entonces, la educación se vuelve más justa y más humana y más democrática. Bueno, hasta aquí mi parte. Anderson Lima en la sesión. Feliz resto de la noche. Permitiendo garantizar resultados probables más grandes. Permitiendo garantizar resultados a poblaciones más grandes. Ambas son herramientas valiosas, a menudo complementarias, pero distinguen su objetivo